Bueno, vamos a hacer el análisis de la Canon XL1S, dos resoluciones, una es en SP y la otra es en LP. Como nos damos cuenta, la calidad y la cantidad de píxeles por segundo es muchísima más pronunciada en la resolución de SP a la de LP. Ahora vamos a hablar sobre el zoom y tiene dos formas, que es el zoom digital y el zoom manual. Y nos vamos a dar cuenta que el zoom manual, que es manejado por el anillo, es un poco más difícil de crear agilidad a la hora de acercarnos. En cambio, cuando nos hacemos el zoom digital, es más fluido. Vamos a hablar sobre el color de la Canon XL1S y ella solamente nos muestra dos tipos de color, que es el color de la luz de día y el tungsteno. También nos está ofreciendo la oportunidad de personalizar tres tipos de preset personalizados al modo de que nosotros queramos. Vamos a hablar ahora sobre el shooter y vamos a ver en primera el plano que viene siendo el normal, donde tenemos un shooter de un sesentavo y vamos a ver las diferencias a medida que vamos a ir aumentando de shooter. Aquí simplemente nos está en estos 4 videos que estamos mostrando, solamente nos da para tener un shooter de 1/120, 1/250, que ya se oscureciendo un poco la imagen, 1/500, que ya empieza a colocarse un poco lento el movimiento, y el último es un shooter de 1/1 octavo. Se ve más lenta, pero no está con grano. Vamos a hablar sobre las ópticas de profundidad y nos pasó algo similar a lo otro. A medida que íbamos aumentando sobre la ganancia y arreglando el shooter, modificándolo, nos damos cuenta que la cámara, el lente no tiene ese mayor enfoque de profundidad hacia el objetivo que queremos lograr, y el grano es mucho más pronunciado. Sony NNX100 resolución. Vemos dos formatos, Full HD y HD a 24 frames por segundo, y vemos la diferencia entre el formato HD, donde se nota un poco más el grano y los píxeles, y la mayor definición al lado izquierdo en Full HD. Cuando hacemos el zoom logramos ver la gran diferencia entre la densidad de píxeles y lo cercano que están en el formato HD, aunque no es tan deteriorada. Zoom óptica versus manual. En el modo derecho vemos el anillo de zoom manual y en el modo izquierdo vemos el motor de la cámara. Vemos como el motor de la cámara es mucho más fluido y suave el movimiento que el modo manual, donde hacemos un zoom más rápido. Color en Panasonic UX90. Vemos en el plano general el color desactivado, un balance de blanco 5600 y un shooter 1.48. Este es el estándar. Vemos 4 colores, 4 perfiles de color en la siguiente pantalla. Vemos el primero, que es un tono hacia los cálidos, el segundo es un perfil 2, un poco más contrastado, el tercero es un perfil menos saturado, pero aún contrastado, y el perfil 4 es un perfil flat. Shooter. En el cuadro en general vamos a ver el shooter al doble de los cuadros por segundo, 48. Este es el estándar para nosotros, con un balance de blanco 5200 y una ganancia intermedia de 9. Vemos como el movimiento sigue siendo blur. Vemos como el shooter va aumentando y genera un movimiento mucho más nítido, una percepción de movimiento falso, a medida que ya vamos llegando al shooter de 1.400. Caso contrario, en los shooters más bajos, como un 24 o un sexto, que es el que más bajo nos permite, vemos como el blur se intensifica a un nivel que no se logra percibir las manos, ya solamente son estelas. Pruebas de óptica y profundidad. En esta prueba vamos a valorar lo que es la profundidad de campo. Acá vemos el general en 5.6, donde la profundidad de campo es intermedia, alcanzamos a ver 3 barras de la reja nítidas, y en la pantalla múltiple 4 vemos como a medida que vamos aumentando el shooter a mayor se alcanza a percibir más profundidad, y en el menor vemos 2.8, primero el cambio de plano y segundo una profundidad mucho más cercana. La cámara del Samsung J7 Prime es una cámara consumer,
que ofrece 3 formatos de video, en la cual encontramos el formato Full HD con una resolución de 1920 x 1080, el HD con una resolución de 1280 x 720 y un formato VGA con una resolución de 640 x 480. Dentro de las calidades de la imagen grabada previamente, podemos observar cómo se mantiene una definición en la imagen de los formatos Full HD y HD. Estos formatos permiten, dentro de sus ajustes, modificar el ISO y la exposición requerida, contrario al formato VGA, que no permite dar algún ajuste previo. Continuamos con la prueba de color. El celular cuenta con 5 predeterminaciones de balance de blancos, entre ellas la luz diurna, nublado, incandescente, fluorescente y automático. Cada una de estas predeterminadas cuenta con una temperatura ya asignada que no se puede modificar. En la siguiente prueba veremos el zoom que permite la cámara del celular. Veremos que este empieza desde 1x hasta lograr un 4x en zoom. Si bien es cierto que los celulares no cuentan con una óptica intercambiable, encontramos una función que se llama la medición. Al tener un encuadre ya definido en la pantalla, podemos hacer un pequeño touch o toque en donde queremos que se haga puntualmente el foco. Este automáticamente empezará a hacer foco en el determinado touch que nosotros hagamos en pantalla. Panasonic UX90. Vamos a ver la prueba de resolución. Esta cámara permite resoluciones 4K. De izquierda a derecha vemos mayor resolución. Vemos cómo la resolución 4K genera un cierto grano morado, pero mucha mayor nitidez a medida que vamos escalando hasta el SD. Vemos cómo ya el material es destructivo, ya no tenemos densidad de píxeles en comparación al HD y al Ultra HD, donde ya vemos por lo menos las ventanas de los edificios al fondo. Esto nos brinda una mayor claridad sobre la nitidez de la cámara. Pruebas de zoom óptico versus manual. Vamos a ver de izquierda a derecha cómo el motor de la cámara permite hacer un movimiento fluido, pero el anillo de zoom también permite hacer un movimiento bastante continuo, sin una traba ni trancas. Un poco más lento, pero igualmente fluido en comparación al motor de la cámara, el cual nos garantiza un movimiento tranquilo, suave y sin alguna distorsión en el movimiento. Pruebas de óptica. En la profundidad vamos a ver el diafragma de la cámara. Vemos nuestro plano general en un diafragma intermedio 5.6, donde la nitidez se nota en el muñeco y en la silla, en el intermedio de la silla. Cuando vemos las 4 pantallas de izquierda a derecha, vemos cómo el diafragma empieza a aumentar, vemos cómo se bordea mucho mejor la silla y el cuaderno, pero en el 2.8 ya vemos que perdemos la profundidad y el foco está detrás del muñeco, ya no nos permite acercarnos tanto. Shooter, vamos a ver cómo en nuestro plano general hacemos la compensación de la cámara en un 60avo, 15 y 2.8. Vemos como el movimiento es natural, es bastante fluido, y a medida que vamos aumentando el shooter de izquierda a derecha, vemos cómo llegamos a primero aumentar el grano para poder compensar la velocidad que estamos generando y cómo la nitidez del objeto se percibe. Se ve que no hay un movimiento, no hay un desenfoque a la vez que él va moviéndose. A medida que pasamos del 30 hasta el 1/8 de segundo, vemos como ya se desenfoca demasiado, lo que es bueno para ciertos trucos de video como los timelapse o las estelas. Color. Vamos a ver 5 perfiles de color. El primero es el desactivado, donde no vemos ningún cambio, un flat, poco contraste, un blanco adecuado. A medida que vemos los 4 primeros perfiles de color, vemos como todos tienen un tono hacia el verde y va aumentando la saturación y el contraste. Cada uno tiene su nombre específico y tenemos un quinto que es Cine D, que parece un cine flat donde podríamos salvar bastante en postproducción. Vamos a ver la prueba de diafragma y sin compensación, donde solamente hacemos modificaciones de cuántos puntos de diafragma nos permite abrir y cerrar. Vemos el general en 5.6, donde ya tenemos un balance estándar, la nitidez y la compensación está bien equilibrada. Vemos las 4 pantallas donde se empieza a oscurecer y a sobreexponer cada uno de sus perfiles, donde no genera ninguna afectación en el grano, ya que mantenemos una ganancia estándar en todos. Ahora veremos el mismo ejercicio compensando. En este caso vamos a hacer la compensación con shooter y un poco de ganancia. El primero volvemos al estándar, 1.48 5600, vemos cómo la vela se mueve naturalmente, como la llama.
Ahora en las 4 pantallas vamos a ver cómo compensamos. Cada uno se compensó de forma diferente a medida que íbamos aumentando. También tuvimos que hacer uso del shooter y la ganancia para no estallar el grano y mantener la nitidez y el detalle en las cámaras. Vemos cómo se logra adecuadamente en las 4.